La derecha, la izquierda, posturas políticas, ¿qué es todo esto? ¿Quién está dentro de qué lado? De pronto, si a alguien le gritan, eres de derecha o eres de izquierda, parece una especie como de insulto cuando no queda claro para mucha gente qué significa ser de derecha o ser de izquierda. Y esto se remonta a una cuestión, digamos, con nombre, poco después bueno, durante el proceso de la Revolución Francesa, que fue bastante agitadito, y cuenta la leyenda, probablemente esté equivocado y pues ya me lo pondrán ustedes, pero cuenta la leyenda que cuando todavía no sabían ponerse de acuerdo cómo iban a hacer el gobierno, había dos posturas que estaban en pugna en la Asamblea Francesa, ¿no? Y una de estas decía, lo que necesitamos es un gobierno que nos dé la libertad, porque la libertad es un elemento importante, nos dé la libertad de organizarnos, de hacer lo que se necesite. Cuando nos ponen demasiadas restricciones, no nos permiten generar nuestro propio sustento. De pronto tenemos problemas si queremos abrir un negocio, si queremos hacer algo, porque la monarquía nos estuvo constriñendo. Por lo tanto, lo que queremos es un gobierno que nos deje la libertad de organizarnos, de trabajar, de asociarnos y de estructurar las cosas como nosotros queramos. Entonces, este grupo de personas pues abogaba muchísimo por lo que era la libertad. Pero el problema es que una de las consecuencias que tuvo la monarquía, y vamos, fue una de las principales razones por las que se hizo el levantamiento, es que la sociedad francesa pues no estaba en una situación de igualdad. Por lo tanto, había otro grupo de personas que decían, no, necesitamos un gobierno fuerte que regule las relaciones precisamente porque no estamos en una situación de igualdad, porque hay gente que tiene demasiadas cosas, hay gente que tiene demasiadas pocas, y por lo tanto, pues no, se necesita un gobierno fuerte que regule las relaciones, que regule los negocios, que regule el reparto de la riqueza, porque estamos en una situación en la cual no todo mundo puede tener acceso al ejercicio de su libertad. Por lo tanto, pues tenemos este otro grupo. Por un lado tienes a los que dicen, no, queremos libertad, gobierno vete para un lado, no queremos un gobierno más que para que se organicen las cosas básicas y nos den la libertad. Y otro sector que decía, es que nosotros lo que queremos es un gobierno fuerte que restablezca las relaciones, que nos permita organizar, que haya un piso parejo sobre el cual podamos estar trabajando. Es que queremos libertad, es que queremos igualdad. Total que a la hora de la hora a alguien se le ocurre decir, a ver, todos los que quieren la libertad y un gobierno más suave, váyanse del lado derecho, y todos los que quieran un gobierno fuerte y que estén propugnando por la igualdad, váyanse al lado izquierdo. Y esa aparentemente es la razón original de por qué existen grupos de derecha o grupos de izquierda. Ahora, eso fue Revolución Francesa, estamos hablando finales del siglo XVIII, pero de pronto en el siglo XIX empieza a haber una serie de revoluciones detonadas precisamente por este pensamiento de la ilustración, el pensamiento de la modernidad, eh, que llevan a la aparición de pensadores como, por ejemplo, la dupla famosa de Marx y Engels, que empiezan a hablar ya de una situación de cómo los gobiernos, las estructuras deberían de estar más bien al servicio de la población, propugnando por una igualdad mucho más real, mucho más establecida, y estableciendo, bueno, proponiendo una serie de adecuaciones una serie de vamos, de posibles formas de gobierno en las cuales pues el poder sea para todos y que de alguna manera esté más o menos igualitario el asunto. Y ahí fue cuando se empieza a poner mucho más fuerte el asunto de hablar de la famosa izquierda relacionada con las teorías socialistas, que eventualmente también las teorías comunistas, que son retomadas por una serie de países y de gobiernos que se están restableciendo. Recuerden que finales del 19 y principios del 20 pues hubo un montón de conflictos bélicos, normalmente relacionados con la necesidad de retomar elementos de territorio, recursos naturales, etcétera, como restablecer nuevamente las fronteras, principalmente en Europa, porque claro, todos los demás países, hablemos de África o Asia, incluso todavía, aunque América se estaba independizando en diferentes lados, pues la verdad es que seguíamos bajo el yugo de las estructuras eurocentristas, ¿no? Pero es aquí donde se toma el asunto mucho más fuerte sobre particularmente la caracterización de la izquierda, porque las lógicas que derivan a la Revolución Rusa, por ejemplo, pues generan un gobierno que intenta trabajar desde el socialismo, acuérdense, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, después se llamaron esas repúblicas que antes pertenecieron de alguna u otra manera a Rusia, aunque no nada más era Rusia, con el elemento del socialismo, China se asume como comunista, en fin, hay un montón de países que dicen nos vamos a ir por este lado de lo que los demás podrían decir de izquierda. Interesante porque no es que necesariamente los otros países hubieran dicho nosotros somos de derecha, sino que pues la lógica de la derecha ya estaba ahí.
¿Por qué? Porque si nosotros revisamos cómo funcionaba la monarquía, por ejemplo, en Europa, pues las decisiones que te tomaban, por supuesto que estaban favoreciendo un grupo de personas y esas personas no querían que se cambiaran estas situaciones. Lo que querían era más bien que los gobiernos los dejaran seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y por eso la derecha tiende a ser conservadora, es decir, queremos conservar los privilegios que ya tenemos, mientras que a la izquierda, pues más bien lo que quiere hacer es reformar esas situaciones. Y se habla mucho de una lógica hacia la libertad digamos, la liberación de las formas de pensar, lo cual empieza a ser contradictorio de unas formas muy, muy raras. Es decir, si los grupos originales de derecha buscaban por la libertad de poder hacer lo que se necesita independientemente de que el gobierno los esté limitando, al mismo tiempo también lo que querían era conservar los privilegios que ya tenían y por lo tanto su pensamiento no buscaba la libertad general, sino buscaba más bien que no se metieran con su estructura de libertad. Y por eso empieza a haber variaciones interesantes, ¿no? Por otro lado, los grupos de izquierda que lo que buscaban era un gobierno firme, al mismo tiempo lo que quieren es libertad de culto, lo que quieren es libertad personal, lo que quieren incluso es libertad de decisión sobre el cuerpo, libertad de decisión sobre con quién te juntas o con quién no, cosa que los grupos de derecha tienden a no querer. Entonces, hay una contradicción sobre lo que se considera la libertad, porque el tema principal, y yo creo que ese mejor lo platico otro día, tiene que ver con qué es lo que entendemos por libertad. Pero en este caso, hablando de grupos de derecha o de izquierda, por ejemplo, lo que acaba sucediendo en México en el siglo XIX, pues ya saben, es esta pugna de liberales contra conservadores. Es curioso que los conservadores precisamente lo que buscan es seguir manteniendo estos privilegios y los liberales quieren abolir los privilegios y más bien trabajar desde una lógica republicana. Y pues bueno, ya vimos eventualmente las consecuencias que tuvo, porque ya que se tuvo esta libertad republicana, pues ahora sí que nos autosaboteamos y entonces tuvimos a un gobierno de alguien que llegó a poner orden y hay una dinámica muy paternalista que de pronto parece como que a los mexicanos nos gusta mucho tener aquí, necesitamos a alguien que nos organice porque entre nosotros nos hacemos bolas. Decía Germán Dehesa que México vivía en un perpetuo complejo de Edipo porque seguimos buscando un padre que nos abandona y ese padre es papá gobierno, pero al mismo tiempo seguimos enamorados de la madre patria. En fin, es un rollo medio complejo. Pero bueno, actualmente, ¿qué es lo que... antes de avanzar, también hay gente que dice, es que ya no funciona esta dinámica de estar pensando en derechas o izquierdas, porque no nos podemos abandonar totalmente a la izquierda y que todo lo venga que arreglar para el gobierno, porque pues de lo que se trata es que cada quien pueda tener su propia forma de desarrollo. Pero también por otro lado, no podemos estar totalmente desentendidos de lo que serían las estructuras sociales y por lo tanto empieza a aparecer a nivel mundial una dinámica muy interesante que sería la de el centro. Es decir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Se vale la libertad y que el gobierno no esté tan metiche el dictaminándonos todos, pero también se vale que el gobierno empiece a regular porque pues las diferencias son muy grandes y pues tiene que haber ahí una negociación. Eh, es complejo porque hasta dónde, si nos vamos hacia la derecha, hacia el centro, digámoslo así, ¿dónde está el límite? ¿En qué momento estás favoreciendo demasiado a los, no sé, por poner un ejemplo de lo que normalmente se dice a los empresarios, para que puedan derramar sus ganancias ante las demás personas? ¿O en qué momento estás ayudando demasiado a las personas y estás perjudicando el libre mercado, etcétera? Y es que detrás de todo digamos, de todo este conflicto que hay entre derecha y izquierda, el problema es que hay un poder que está detrás y ese poder pues es el poder del mercado. Y al mercado le puede gustar la izquierda en la medida que le deje ganar, como le puede gustar la derecha en la medida que le deje ganar. Y en ese sentido parece como si más bien el centro fuera un grupo de personas que ya están, bueno, no nos gusta lo que está haciendo la derecha, está bien gacho, es muy abusivo, pero al mismo tiempo pues nos gusta conservar cierto nivel de privilegio y nos gustaría más bien jalar a los que piensan de que es la izquierda, que piense que también los privilegios están como padres. Es una postura bien compleja. No digo que no pueda ser posible, a mí me parece que es como más difícil reconciliar hasta dónde llega el centro, es como muy aguado el asunto, si lo quieren ver así, como que el límite no queda claro. Pero lo que sí es interesante es que eh, a partir de todas las transformaciones sociales que ha habido, esta dicotomía que se partió el mundo en el siglo XX de estar pensando en que izquierda significaba necesariamente comunismo o necesariamente lógicas con un gobierno súper represor, con una dictadura bien gacha. La verdad es que pues, los gobiernos de derecha son los que más generan dictaduras y los que más están poniendo límites. El problema es que no le ponen límites a todos. Y esa es la parte que a mí en lo personal me parece muy hipócrita cuando los grupos de derecha hablan de libertad, porque no se están refiriendo a la libertad para todos.
Y esa es una de las cosas que a mí me parecen muy importantes no perder de vista. No puede alguien decirse de derecha y abogar por la igualdad, porque no va por ahí. Por eso nunca nos vamos a topar con gente que esté a favor de gobiernos de derecha pensando en que debería de haber igualdad social. Y por otra parte, cuando se aboga por la libertad, pues se aboga por la libertad solamente de algún sector poblacional, no se aboga por la libertad de todos, incluyendo los derechos. Hay cada vez hay más grupos de derecha que están abogando por los derechos, por ejemplo, los LGBT o los derechos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no son los derechos para todos, sino para una élite en particular, y no se vale que cualquiera pueda subirse a ese carro. Es un poquito, hace poquito hablaba con algunas personas sobre el arte, ¿no? El arte es para todos menos para los que no fueron a la academia. Tienes que haber ido a la academia y entonces ahora sí puedes ser llamado artista. Ah, caray, pues entonces ya no estamos hablando de un arte inclusivo. No, por supuesto que no, pero tengamos la libertad de ejercer el arte siempre y cuando hayas estado en una academia internacional, donde, etcétera. Este asunto del privilegio es muy complejo porque, pues sí, efectivamente pueden estar hablando de libertad, pero pues al mismo tiempo no me estás permitiendo el ejercicio parejo precisamente porque no estamos en una situación de igualdad. El punto es, esto regresa, por más que pensemos que no, ya se cayó el muro de Berlín y entonces ya se acabó la historia, dijeron por ahí algunos, y entonces ahora sí ya todo mundo nos rendimos ante el capitalismo. Ay, si nos rendimos ante el capitalismo, pues entonces somos de derecha y estamos muy contentos, ¿no? Que no tendría nada de malo si no fuera porque la derecha, desgraciadamente y históricamente se ha quedado demostrado, no digo que la izquierda no, pero la derecha sí aboga por una ruptura en cuanto a la posibilidad del ejercicio personal de la libertad a nivel general, de una idea de comunidad y atiende a que pensemos desde una perspectiva individualista. Ahora sí que sálvate tú y ya después vemos lo que pasa. Y es complejo porque casi todos los problemas sociales que tenemos en la actualidad se deben precisamente a falta de sentido comunitario. Y peor aún, muchas también de las broncas que tenemos se deben a que estamos buscando esa comunidad en lugares donde a lo mejor está como complicado. Trato de explicarme un poquito. Destruimos el medio ambiente, no nos importa porque estamos disfrutando en este momento de nuestros beneficios tecnológicos y nuestros coches y nuestra luz eléctrica y todo este rollo. Sí, lo disfrutamos nosotros. Pero, y voy a sonar muy cursi, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Pues eso no nos interesa porque tenemos una lógica individualista y si alguna vez llego a tener hijos, pues igual y no, quién sabe, pues ya sabrán ellos saber cómo le hacen. Esa es una de las broncas, porque no solamente estamos pensando en nosotros frente a los demás que nos rodean en este momento, sino también tendríamos que estar pensando comunitariamente en nosotros y los que nos van a seguir generacionalmente y los que vienen después. Pero pues la verdad es que desde esa perspectiva individual, pues apenas me alcanza para preocuparme por mí y entonces ¿para qué me voy a preocupar por los que vienen detrás si es que alguna vez llegan? ¿No? Ese es uno de los problemas, tiene que ver con esa dinámica individual. Y si yo desde una perspectiva de derecha que dice, es que vamos a atender las situaciones de la libertad y que cada quien se rasque, empezamos también a desarrollar el dichoso discurso de la meritocracia, que se oye bien padre. Es decir, que lleguen al poder y que les vaya bien las personas que neta se esforzaron y que le echaron ganitas y que wow, se fueron para arriba. El problema es que queda perfectamente demostrado, sin lugar a dudas, de que la mayor parte de la gente que tiene en este momento el control económico y el poder político lo tiene por herencia o lo tiene por favores o lo tiene porque alguien se lo dio y no porque de verdad se haya esforzado. Yo creo que todo mundo conocemos a alguien que trabajó, que estudió, que le echó ganas, que se esfuerza todos los días y la verdad es que no le alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Pues porque a lo mejor el puesto al cual estaba aspirando se lo dieron al pariente del amigo, del sobrino, del vecino. Y eso es muy común, particularmente en México ya se vuelve hasta como una cuestión chistosa, ¿no? Desde el nepotismo hasta el favoritismo, hasta un montón de favores, incluyendo otro tipo de lógicas, nos hemos metido en una dinámica de que esa meritocracia pasa no necesariamente por el esfuerzo, sino por nuestra agenda, es decir, por a quien conozco, quién está cerca de mí. Y es donde se cae. La meritocracia suena muy bonito, lástima que no funciona en la vida real. Y es muy feo porque a final de cuentas yo puedo utilizar ese discurso de la meritocracia para denostar a quien no lo ha logrado y entonces ya le puedo decir es que tú estás fregado porque no le echaste ganas, porque no te levantaste temprano, porque no estudiaste bien, es más porque fuiste a una escuela pública y entonces la educación pública es una cochinada, deberías de haber estudiado en una escuela privada, pero uy, no le echaste ganitas para ganarte una beca de esas que regalan las escuelas privadas, cosa que sabemos que ya no pasa. Entonces, en ese sentido, yo este videíto lo pongo un poquito como para que reflexionemos entre estas posturas de izquierda y derecha. Creo que es muy obvio, no tengo que decirlo, que yo tiendo mucho hacia la izquierda,
Pero también es muy relevante cómo de pronto muchas personas de derecha no se atreven a decir que son de derecha porque cada vez estamos dándonos más cuenta del nivel de abuso que puede haber en determinados sectores que tienden hacia el favor de los privilegiados y que desprecian a las mayorías. En México en particular, en este momento en el cual estoy grabando esto, pues hay una situación en la cual las grandes mayorías de este país abogaron por un proyecto que no favorece a los privilegiados de siempre. No me atrevería ni siquiera a decir que la famosa 4T es de izquierda, tiene cosas que no me parece que sean de izquierda, pero sí queda muy claro que el otro proyecto era no solamente de derecha, sino además a favor del privilegio absoluto de 3 o 4 personas. Por eso me impacta mucho cómo después de la elección en todos los medios de derecha han estado saliendo quienes estuvieron a favor del proyecto de derecha, peleándose entre ellos porque ya no les toqué hueso o porque no hicieron bien las cosas y entonces ya se están ahí casi matando. Y uno se queda pensando, híjole, ¿y neta queríamos que esos cuates ganaran? O sea, había gente que de verdad quería que los presidentes de los partidos políticos de oposición ganaran si lo primero que hicieron después fue perpetuarse en el poder de su propio partido, pelearse y echarse en cara que si se dieron o no cuotas y plurinominales y cosas por el estilo. Es bastante patético. Y esto lo comento porque hay gente que yo conozco y que quiero mucho, que tiene una visión muy de derecha, pero parece como que no quiere darse cuenta de que esa visión de derecha está implicando no solamente el fomentar el privilegio de unos cuantos y que ya tienen los privilegios, sino también despreciar a los que no están cerca del mundo privilegiado. Tal vez porque yo no tengo tal nivel de privilegio, tengo que reconocer que sí tengo privilegios, pues soy una persona que pudo haber estudiado, que tengo acceso a información, etcétera. Pero sí, evidentemente no me siento tan privilegiado como un montón de gente que nunca fue buena para nada y que los veo que les va muy bien. Y entonces aparece ahí una vocecita que dice, es que tú, Federico, estás hablando desde el rencor y eres un resentido. Pues no puedo decir que no. O sea, la verdad es que sí estoy resentido con muchas cosas que están pasando. Por lo menos yo acepto que estoy resentido con eso y hay gente que tendría que aceptar que está resentido con que gente morena o con que mujeres estén en el poder en un momento en el que pues, no se atreven a decir ni que son racistas ni que son misóginos. Y también hay quienes ya lo aceptaron y me llama mucho la atención que sigan diciéndose demócratas cuando pues, no hay nada más antidemocrático que la discriminación. Pero bueno, quiero dejar este principio de reflexión para retomarlo próximamente y me gustaría que me dijeran qué opinan. Siempre digo, me encanta saber que no soy poseedor de la verdad absoluta, aunque a veces me comporte como tal. Pero me gustaría saber qué opinan, comenten, díganme qué les parece, platíquenme si hay algo que les gustaría que platicáramos por acá. Y pues si pueden, compartan mis videos, pónganle like, y todas esas cosas que se supone que dicen los influencers. Yo los veo acá próximamente y pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos luego. Hasta luego.